Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, entonces tomando la palabra les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados. Bienaventurados ustedes, queridos hermanos, que se han predispuesto para dejarse llevar por el Señor en este caminar de 33 días de la consagración a Jesús por medio de María. Nuestro Señor Jesucristo, precisamente dentro de este Evangelio de las bienaventuranzas, hace un reconocimiento a todos aquellos que de manera cristiana, que de manera humilde, que de manera pacífica inclusive, buscan el camino del Señor antes que el propósito de la guerra, los propósitos de este mundo. En este primer día, en esta lección 1, vamos a hacer alusión precisamente al tema que se ha denominado como el mundo. El mundo no entendido como aquella creación, en este caso, realizada por las manos de Dios, porque el libro del Génesis, en su capítulo 1, relata precisamente
cómo fue Dios quien creó en este caso todo lo que nos rodea e inclusive a nosotros mismos. Es por eso importante saber distinguir que esta lección no versará al respecto del mundo como creación, sino al mundo como aquellas tendencias pecaminosas que se generan por el comportamiento malo del ser humano. Es así que, haciendo primero esta distinción, debemos ahora reconocer a qué se refiere este concepto de el mundo al que precisamente nosotros tenemos que tomar distancia y del que nosotros tenemos que apartarnos. Teológicamente se dice que el alma tiene tres enemigos particulares: el mundo, el demonio y la carne. Dentro de estas primeras lecciones, en este primer bloque de la consagración, en el que trataremos de vaciarnos del mundo, precisamente tocaremos parte de estos temas: el mundo, el demonio y la carne. Estos tres enemigos que nosotros tenemos que identificar para poder luchar contra ellos dentro de esta batalla que nosotros estamos emprendiendo a nivel espiritual. Dicho sea de paso, la vida del cristiano, como se dice usualmente, es una milicia. ¿Por qué es una milicia? Porque realmente nosotros debemos reconocer que dentro del mundo existe el mal. Y si en el mundo existe el mal y nosotros tenemos el propósito de provocar y ser generadores de bien, entonces nosotros de cierta forma estamos confrontándonos con el mal. Ya veremos un poco más a fondo justamente un tema relacionado a esto. Pero para continuar con el tema del día de hoy, esta referencia al mundo específicamente se ve identificada en el Evangelio y en las cartas del apóstol Juan. Es por eso que en el versículo 7, capítulo 7 del Evangelio, San Juan se dice lo siguiente: el mundo no puede odiaros, a mí sin embargo me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dentro del propio Evangelio, Jesús identifica al mundo como algo negativo, algo que lo aborrece. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no podría haber hecho referencia al mundo como creación, sino particularmente al mundo como estas tendencias que provocan mal. Es por eso que inclusive el teólogo Antonio Arroyo Marín indica lo siguiente: el mundo debe ser entendido como uno de los principales enemigos de nuestra alma. Es el mundo del pecado, antítesis de Cristo, enemigo de Dios. En ese sentido, escribe San Juan: no améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Antonio Arroyo Marín. Inclusive, en este momento me permito leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, específicamente en los versículos 9 y 14, que dicen lo siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 9. Por ellos ruego, no por el mundo, sino por lo que tú me has dado, por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y el versículo 14, que nos indica lo siguiente: yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces debemos entender que nuestro Señor Jesucristo ataca a esta percepción o a esta concepción del mundo, que nuevamente recalco, no es la creación, no es la obra que en este caso se relata que Dios realizó dentro del Génesis en su primer capítulo, sino más bien estas tendencias, como inclusive lo señalábamos antes, estos comportamientos pecaminosos que de cierta forma crean hasta inclusive podemos decir una especie de anticultura, ¿no?, al respecto del bien. Entonces, este mundo resulta que tiene diferentes formas de expresarse, diferentes formas de manifestarse y a su vez también tentar y atacar a todo aquel que está en contra de ello. Ya Jesús nos advirtió precisamente de eso en los versículos anteriores, que nosotros debemos no ser parte del mundo, e inclusive dentro del capítulo 17, en los versículos que leímos recientemente, Jesús realiza una plegaria al Padre para que nosotros nos veamos libres de estas tendencias del mundo. Entonces, por una parte, podemos indicar que a día de hoy estas tendencias del mundo, estas tendencias pecaminosas se pueden ver ejemplificadas, por ejemplo, en el engaño del relativismo.
Y para ello, pues yo quisiera permitirme nuevamente leer una cita bíblica, precisamente no el Evangelio, sino la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 14, que dice lo siguiente: y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué alusión hace precisamente San Pablo dentro de esta carta? Que estas tendencias del mundo no se plantean como malas en sí misma. Si se plantearan como malas en sí misma, nosotros tendríamos una reacción adversa a ellas. Pero por el contrario, se presentan como buenas, como algo bondadoso, como algo novedoso, como algo actual, desechando las cosas del pasado porque dicen ser retrógradas. Entonces, nunca el mal se presenta como algo malo, se presenta como algo bueno, como algo innovador. Inclusive San Pablo, dentro de la segunda carta a los Corintios, dice que el demonio se puede vestir de ángel de luz, es decir, se puede vestir como una presencia buena, como algo bueno, se presenta como algo bueno. Entonces, es por ello que a día de hoy, por ejemplo, el tema del relativismo del que hablábamos hace un momento, pues hace pensar a la generalidad de todos los que en este caso habitamos en esta generación, que todo está bien, que no hay nada malo, que todo es relativo, que la verdad es relativa, que todo depende de la opinión que tú tengas al respecto de algo. Si tú haces eso está bien, si yo no lo hago no importa, porque tampoco puede estar mal. Si en este caso tú consideras que una apreciación es correcta y yo incorrecta, pues cada quien con lo suyo, entonces todos vamos a vivir con nuestras propias verdades, como se diría. Ante ello es muy importante reconocer que precisamente es una de las formas en las que el mundo engaña. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya le advierte dentro de los evangelios conforme a los versículos que hemos leído, por una parte. Y por otra parte, porque los resultados de estas afirmaciones a medias, porque la verdad nunca puede ser a medias, de estas afirmaciones a medias hacen que en este caso los cristianos que ceden ante estas seducciones pues vayan perdiendo esa docilidad al evangelio, ese cariño hacia el evangelio, ese afecto al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este relativismo, pues particularmente uno puede escuchar muchas frases, inclusive a día de hoy tanto se habla al respecto del tema de que no existe el infierno, de que realmente nuestro Dios es muy misericordioso al punto de que Él no condena a nadie, ni va a condenar a nadie, cuando el Evangelio relata algo diferente. Entonces nosotros no debemos caer en esas seducciones, sino por el contrario, saber reconocer que son tentaciones de este enemigo del alma que es el mundo. ¿Cuál es otra forma de expresión, en este caso, de estas tendencias pecaminosas que identificamos como el mundo? Pues justamente las burlas y persecuciones que cuando uno busca ser fiel, en este caso, a los caminos del Señor, a los mandatos del Señor, recibe. Yo entiendo que si ustedes han tenido un caminar en el Señor, en más de una ocasión deben haber tenido burlas o persecuciones al respecto de nuestra fe, porque hay que ser realistas. A día de hoy, nuestra sociedad, que es como identificaríamos también al mundo, presenta una persecución indirecta hacia el cristianismo, una especie de burla, de persecución indirecta hacia el cristianismo, no directamente, pero sí indirecta al respecto de ello. Y bueno, para eso yo quisiera nuevamente citar el Evangelio, en esta ocasión el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, que nos dice lo siguiente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este relativismo del que hablábamos hace un momento, pues justamente hace pensar que Jesús es una persona pacifista, una persona de cierta manera un poco tibia, que teme como confrontar en este caso al uno o al otro y busca como que todo el mundo esté conforme con su posición, cuando por el contrario, Jesús era una persona que tenía un temperamento muy firme, y uno de los versículos que probablemente tienen una contradicción a ese Jesús pacifista que usualmente nos quieren hacer creer es justamente este versículo, donde Jesús hace alusión a que dentro de la propia familia existirá enemistad. Y si reflexionamos al respecto de estos versículos que hemos leído, uno puede llegar a cuestionarse el por qué.
¿Por qué Jesús está indicando que existiría enemistad dentro de una propia familia? No hablemos en la sociedad, sino dentro de una propia familia. Por el hecho de que siempre cuando alguien busca el bien, y dentro del mundo, como lo hemos denominado, que dentro de sí tiene tendencias pecaminosas y que tiene en sí mismo al mal, va a haber contradicción. No porque el bien quiera confrontar al mal, sino porque el mal quiere confrontar al bien. Porque al mal el bien le es molestoso. Imaginémonos por un momento que nos encontramos en un cuarto oscuro y de pronto alguien enciende una luz fuerte. Obviamente eso va a producir cierta reacción adversa por parte nuestra a esta luz que se ha generado dentro de este cuarto oscuro. Mucho más se presenta dentro de la vida, en este caso espiritual, el hecho de que quien hace el bien va a tener confrontaciones, no porque los busca, porque hacer el bien no es buscar confrontaciones, sino porque obviamente dentro de un ambiente en el que existe el mal va a haber persecución y va a haber precisamente burlas. Es por eso que en este Evangelio nuestro Señor Jesucristo hace alusión a eso. Él no pretende ser una piedra de tropiezo, sí pretende hacer el bien, y obviamente para hacer el bien hay que tener firmeza, hay que tener templanza. Y obviamente ese bien firme y templado es aquel que en este caso es perseguido por el mal, porque el mal usualmente no quiere cambiar su forma de ser. Entonces, aparte el engaño de la realidad al respecto, por ejemplo, del relativismo, también existen burlas y persecuciones a nuestra fe. Otra forma de expresión de este mal que hemos denominado el mundo es el placer y la diversión que tan común es a día de hoy y tanto se pregona. Inclusive dentro de la juventud particularmente es tan frecuente la concepción que tienen nuestros adolescentes del hecho de que vivir la vida consiste en disfrutar cuanto más se pueda, casi que sin responsabilidad. Y eso es un error. Inclusive debemos identificar que a las tendencias de pecado del mundo, ¿no? Justamente la palabra responsabilidad o la palabra sacrificio le son estorbosas, provocan cierto rechazo, esto de ser sacrificado, no, esto de tener responsabilidades, no, yo necesito vivir mi vida de la manera en la que yo quiero. A veces cuando uno se pone a reflexionar, desde el punto de vista de la filosofía o desde un punto de vista un poco reflexivo, el tema de la libertad, uno debe darse cuenta de que el punto entre la libertad y el libertinaje es la responsabilidad. Yo no puedo hacer lo que yo quiera, no porque en este caso mis manos estén atadas y yo no puedo hacerlo, porque puedo hacerlo, pero porque debo entender que parte de que yo tenga libertad para actuar tiene como propósito el que yo sea responsable. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, me invitan a una fiesta y yo, tengo la libertad de poder en este caso tomar bebidas alcohólicas para un poco estar dentro del ambiente, pero ya llegando a un punto excesivo en el que me emborrache, yo tenía la libertad para frenarme, para pasar en este caso dentro de esta reunión de una manera alegre, porque de cierta forma el vino también o el licor, eso es lo que pretende, ¿no? Que uno se desinhiba un poco, a nivel fisiológico me refiero, que se desinhiba un poco, se alegre y se crea un ambiente un poco más alegre, ¿no? Pero si yo exagero al respecto de esta libertad y por el contrario trato de entrar hasta el punto en el que yo pierda el sentido por el hecho de sentir más el placer de desinhibirme, entonces puedo cometer muchos errores, inclusive hasta pecados, ¿no? Por ejemplo, pelear con alguien, por ejemplo, romper algunas cosas. Es decir, si yo me emborracho, pues obviamente pues ya pierdo el control inclusive de mis propios sentidos y la sensatez con la que usualmente actuamos. Entonces, el mundo a día de hoy a eso le llama vivir la vida. Y nótese que por sus consecuencias propias, pues no es así. Alguna vez cuando a mí me explicaban justamente el tema de las virtudes y los pecados, me decían que realmente en la virtud está la libertad y en el pecado está la esclavitud. Y digo ¿por qué? Porque inclusive las tendencias de este mundo usualmente presentan como la virtud como algo aburrido, como algo feo, y al pecado como algo divertido, como algo que hay que hacer, como algo que pertenece a la juventud. Entonces, precisamente nos decían, ¿no?, con el ejemplo de la verdad y la mentira. Vivir en virtud, vivir en verdad, te hace libre. Y vivir en pecado, vivir en la mentira, te hace esclavo. ¿Por qué? Porque yo nunca he conocido a nadie que diga, yo trato y trato, pero no puedo decir una mentira.
Siempre digo solo verdades. Por más que intento, no me sale decir una mentira. Porque realmente la verdad es libertad. Si yo digo la verdad, en todo momento no tengo por qué inventar mentiras. Por el contrario, si yo invento una mentira es precisamente para que a mí no me descubran al respecto de que yo, algo sobre lo que yo he hecho. Entonces, una mentira crea otra y otra y otra y otra y otra. Entre la verdad y la mentira, ¿cuál encadena? Pues precisamente el pecado, precisamente la mentira. Entonces, realmente, vivir en virtud es vivir libre. Vivir en pecado es vivir en esclavitud. Y esto es algo que particularmente este mundo, estas tendencias pecaminosas, abominan precisamente a aquellas virtudes que a día de hoy se presentan, ¿no? Entonces, esta es otra de las formas en las que el mundo plantea sus tentaciones a todos aquellos quienes vivimos en esta generación. Y a su vez también otra forma de expresión de estas tendencias del mundo es presentarnos ciertos modelos, ¿no? Uno en este caso debe tratar de alcanzar a tener éxito, nunca sufrir, siempre tener dinero, siempre tener fama, siempre tener las mejores cosas. Y no está mal el hecho de que nosotros aspiremos a tener. De hecho, precisamente Dios, dentro del primer capítulo del Génesis, le da de cierta forma un rango especial al ser humano, al punto que él pone, en este caso, los nombres a todas las criaturas. Es decir, el ser humano ocupa un nivel más alto que la creación en general. Y obviamente se vuelve un administrador de toda la creación. Y como buen administrador no puede cometer arbitrariedades, ¿no? Entonces, no está mal el hecho de tener. Tampoco hay que satanizar eso. Pero lo que sí está mal en este caso es que nosotros pongamos el corazón en aquellas cosas que nosotros pensamos que hemos vivido para tener, que hemos vivido para ser importantes, para ser exitosos. Yo inclusive muchas de las veces me he puesto a reflexionar sobre este asunto, ¿no? Que son tentaciones usuales el tener, el poder, por ejemplo, y algo que nosotros usualmente reflexionamos en algún punto de nuestras vidas es el hecho de que es mucho más importante ser que tener. Me explico un poco más. El tener causa ciertas satisfacciones. Es por eso que nosotros usualmente nos sentimos bien cuando tenemos algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, una casa nueva, un auto nuevo, una computadora nueva, siempre causa una sensación de satisfacción, ¿no? Que está bien, es normal y natural. Pero si yo, por el contrario, trato en este caso de tener más y acumular más, entonces he puesto mi corazón en esas cosas. Por el contrario, si yo trato de ser, es decir, de adquirir estas virtudes de las que hablábamos hace un momento, pues precisamente yo seré más. Pero seré más no por lo que tenga, sino por lo que soy. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo constantemente dentro de los evangelios hace una llamada particularmente a la conversión de nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de que nosotros deberíamos ser más, parte principal de nuestro ser más es precisamente el hecho de identificar lo que nosotros somos, porque es un gran paso el reconocer que nosotros tenemos defectos. Muchas de las veces el paso más radical en los procesos de conocer más a Dios, lo que digamos en el caminar cristiano se llama la conversión, es justamente el identificar que yo estaba mal, que yo creía que estas cosas estaban bien cuando realmente estaba mal. Entonces, un gran paso es identificar aquellas cosas que yo he hecho mal. Y es justamente a este reflexionar sobre nosotros mismos que estarán dedicadas estas dos lecciones, porque particularmente nos dedicaremos a ver estos enemigos del alma, a identificar en nosotros mismos estas tendencias pecaminosas que ya se encuentran dentro de nosotros y a tratar de erradicarlas con la fe, con la lectura del Evangelio y con diferentes reflexiones, con diferentes materiales, con charlas, con todo lo que podamos alcanzar, pero tratar de erradicarlas. No erradicarlas por erradicarlas, sino erradicarlas porque sabemos que provocan mal, y el mal genera mal. Por el contrario, si nosotros generamos bien, el bien siempre generará el bien. Así que, queridos hermanos, para finalizar esta primera lección, pues tenemos una pequeña práctica de reflexión en este caso para cada uno de nosotros. Así como en la vida natural, si nosotros nos alimentamos de comida chatarra, papas fritas, hamburguesas, pizza, no podemos esperar que nuestro cuerpo, después de un mes de comer solo este tipo de comidas, pues sea atlético, tenga en este caso
resistencia, por ejemplo, para correr. No podríamos esperar eso porque realmente nos estamos alimentando de comida chatarra. Tampoco podemos esperar a nivel espiritual que quien se alimenta usualmente de estas tendencias que genera el mundo, pues finalmente pueda tener una vida espiritual muy cercana a Dios. Entonces, el punto de reflexión que les proponemos es de qué me alimento yo psicológica y espiritualmente. Si es que utilizo las redes sociales, ¿de qué me alimento? En este caso, reflexiones al respecto de la palabra del Señor, de videos al respecto de los evangelios, o por el contrario, únicamente la música que escucho, los videos que veo son quizás chismes, son estas tendencias del mundo dedicadas al placer, dedicadas a la diversión, dedicadas, por ejemplo, a temas que de hecho objetivamente nos hacen mal. Entonces, ¿de qué nos alimentamos, queridos hermanos? Ese es el punto de práctica que les quisiéramos dejar en su reflexión dentro de esta primera lección. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana.